participar de nuestros festejos de los 10 años del tribunal. Me gustaría invitar, no le digo ahora, así, al embajador de la República Oriental del Uruguay en Paraguay, por favor, para que componga la mesa con nosotros, Federico Peraza, a los árbitros de nuestro tribunal, doctor Gamio, el árbitro titular por la República Oriental del Uruguay, y el quinto árbitro, presidente en ejercicio, doctor Jorge Fontoura, a que compongan un poco con la mesa. Me gustaría unas palabras, o sea, agradecer en primer lugar la presencia de estas autoridades que acá nos brindan, al señor embajador, a los representantes de las misiones diplomáticas que están en Paraguay y toda la comunidad jurídica paraguaya que está acá presente, que nos brinda con su presencia e interés en este seminario organizado en el marco del 10º aniversario del tribunal. Y para la apertura de este seminario, me gustaría hacer un poco de propaganda, o sea, propaganda institucional. Utilizar la apertura y utilizar el seminario para hablar con ustedes acerca de nuestra revista jurídica. Porque nosotros estamos en el marco de los festejos de los 10 años del tribunal, haciendo el lanzamiento del 4º número de la revista jurídica del Tribunal Permanente de Revisión, que es una revista que nosotros la planeamos, hicimos un llamado, y yo creo que todos ustedes tienen la revista, ¿verdad? Recibieron la revista a ingresar, que es una revista que trata de la competencia consultiva de los tribunales internacionales. Y en realidad, estos 10 años, en este momento, en esta celebración que nosotros hacemos en estos días, nos toca hablar de algunas competencias que tiene este tribunal. Porque las personas, mucha gente acá en Paraguay, muchas veces no sabe que el tribunal está en Paraguay. Es muy común para nosotros hablar con personas acá en la República del Paraguay y decir, porque nosotros estamos ahí en el Tribunal del Mercosur, que está en la Villa Rosalba, que está sobre Mariscal López y General Santos, y la gente no nos ubica, o sea, no sabe que acá estamos. Y esta falta de conocimiento muchas veces, a pesar de todos nuestros esfuerzos para difundir la presencia del tribunal con nuestros seminarios, con nuestra revista jurídica, con nuestras actividades, no es el desconocimiento más grande que yo creo que nos toca acá en el tribunal. La gente cuando sabe que el tribunal está en Asunción y cuando sabe también que nosotros tenemos la función de guardia, que el tribunal tiene la función de guardia del derecho del Mercosur como si fuera un custodio invisible del derecho del Mercosur, no sabe muchas veces que nosotros tenemos, que el tribunal tiene otra competencia que no la competencia contenciosa, que sería la competencia de los conflictos entre estados, o sea, de solucionar divergencias entre los estados. El tribunal tiene también la competencia consultiva. ¿Y qué sería la competencia consultiva del tribunal? Que es la que nosotros buscamos tratar y difundir una vez más en este número de la revista. Es la competencia que surge, que los órganos del Mercosur con capacidad decisoria, los estados en conjunto, el Parlamento del Mercosur, pero también el Poder Judicial de los estados tiene acceso al sistema de solución de controversias del Mercosur para solicitar al Tribunal Permanente de Revisión una opinión que se expida acerca de la interpretación de una regla del derecho, de una norma o de la interpretación, cómo se debe interpretar algo en el marco del derecho del Mercosur. Y esta competencia, o sea, cuando nosotros, y hablando directamente de la comunidad jurídica paraguaya, la competencia solicitada por las Cortes Supremas, o sea, por medio de las Cortes Supremas, que tiene como requisito la existencia de un caso concreto que tramita en el Estado, es para la comunidad jurídica paraguaya, si nosotros miramos al futuro, porque en este seminario, en estos festejos, nosotros
parece que nosotros estamos mirando al pasado, pero yo los invito en este momento a mirar un poco al futuro, a la comunidad jurídica paraguaya mirar al futuro. Si es cierto que en los últimos años, porque recién se hizo la reglamentación para la solicitud de las opiniones consultivas por los tribunales internos, y cuando yo digo que esas reglamentaciones son recientes, de los años 2007, 2008 y 2012, eso para la forma como se desarrolla el derecho internacional, eso en poco tiempo, y nosotros que trabajamos con derecho internacional sabemos que 10 años de un tribunal, eso es un tribunal muy joven. La comunidad jurídica paraguaya todavía no tiene la posibilidad de perceber que en el futuro, en el momento que la cantidad, el número de opiniones consultivas crezca y por ejemplo, el Poder Judicial argentino, el Poder Judicial brasileño, el Poder Judicial uruguayo soliciten al Tribunal Permanente de Revisión opiniones consultivas acerca de casos concretos que tramitan en sus estados, y eso se va a desarrollar acá en este edificio, en el edificio del tribunal, esos estudios jurídicos argentinos, brasileños o uruguayos van a necesitar, venezolanos también, ahora con Venezuela presidente del Mercosur, faltando la aprobación del protocolo de Vigo 2 para que se incorpore en definitivo al sistema de solución de controversias, van a necesitar algún representante, alguien acá en la República del Paraguay para tramitar y para estar más cerca del tribunal y para tratar de los expedientes de manera más local. Entonces, en el futuro, en 10 años o 15 años, nosotros podemos imaginar con el crecimiento de la cantidad de casos de opiniones consultivas que los abogados, los estudios jurídicos paraguayos van a tener una nueva rama de trabajo directamente con el derecho internacional. En el marco, entonces, y ahí, hablando de las opiniones consultivas y de la función de difusión que nosotros tenemos con esta revista jurídica, me gustaría decir que, aunque ustedes tengan recibido la revista impresa, la versión impresa de la revista, esta revista se encuentra totalmente disponible online. Este es el cuarto número. La revista tiene 2 lanzamientos anuales, el 26 de marzo, atrás de la revista ustedes pueden ubicar que está el 26 de marzo, que es el día del Mercosur, y el 13 de agosto, que es el aniversario del tribunal. En esas 2 fechas, todos los años, en los últimos 12 años, nosotros hemos cumplido y hecho el lanzamiento de los números de la revista. Pero la revista, que muchas veces no es muy fácil encontrar un ejemplar impreso porque nosotros no lo vendemos, la difusión es una difusión un tanto restricta, ustedes tienen acceso totalmente al contenido de la revista en su versión online, y ustedes tienen acá abajo www.revistastpr.com. En la página, yo ya veo que Manuel ingresó a la página de la revista, pero en la página del tribunal ustedes tienen un link abajo en el cual ustedes pueden ingresar a la página de la revista, ahí al lado. Y en el momento que ingresan a la página de la revista, ustedes tienen todos los números de la revista disponibles. Si hacen un clic en la pantalla, o sea, en la tapa virtual de la revista, ustedes van a tener acceso a los artículos y pueden abrir cualquiera. Tienen acceso al PDF del archivo que está ahí y pueden bajar todos los artículos que están en la revista. Entonces, para trabajar, por ejemplo, para que profesores trabajen con sus alumnos temas del Mercosur, del derecho del Mercosur, existe hoy una revista, una publicación que está especializada en este tema. Bueno, mirando al pasado para celebrar, pero convocando a la comunidad jurídica paraguaya en este momento para mirar al futuro, en la perspectiva que existe del hecho que este tribunal está ubicado en la ciudad de Asunción. Yo agradezco una vez más la presencia de todos. Ustedes vieron ahí en nuestra orden del día que nosotros vamos a tener ahora la palabra del doctor Gaño y después vamos a tener la palabra del alto representante y del doctor Jorge Fontola.
Yo espero que ustedes disfruten de esta jornada, que ustedes hagan la difusión de la revista, la difusión de la existencia de las opiniones consultivas, porque en este momento yo creo que es el procedimiento que provee el acceso verdadero de la ciudadanía al Mercosur. Porque si nosotros miramos en la estructura del Mercosur, que es una estructura muy intergubernamental, el procedimiento de opiniones consultivas que permite que un particular, en el marco de un caso concreto que tramita internamente en el Poder Judicial del Estado, pueda acceder al sistema de solución de controversias del Mercosur para que el juez, de forma que el juez de la causa solicite una opinión consultiva, que la Corte Suprema de su país solicite una opinión consultiva al tribunal. Ese es el instrumento o la forma más instrumentalizada que existe hoy de acceso a la ciudadanía al sistema del Mercosur. Entonces, muchas gracias, que celebremos los 10 años de este tribunal, y paso la palabra al doctor. El hecho que señala el presidente Mujica no deja de ser cierto la situación actual. Y, digamos, no está en la fase arbitral, no hay en estos últimos tiempos actividad de los órganos de los tribunales ad hoc y tampoco el Tribunal Permanente de Revisión. Quizás no hemos mordido a nadie, pero quizás ha sido el temor de que podamos morder, entre comillas, lo digo ahora, morder, lo que ha motivado un poco esta situación de
impasse que esperemos que se pueda superar pronto. Un poco a mi exposición, pasar revista a lo que ha sucedido, la situación actual, se va a limitar a los aspectos arbitrarios del mecanismo de solución de controversia. Es sabido que en Mercosur, como es habitual en materia internacional, el tema de solución de controversia suele hacerse en dos fases. Una primera fase de actuación diplomática, política, y si en esa primera etapa no se llega a una solución, se abre la instancia jurisdiccional, en el caso del Mercosur, ante tribunales arbitrales ad hoc o el Tribunal Permanente de Revisión. Y luego me referiré un poco a la situación, a la evolución que ha tenido el Mercosur y que incide de cierta manera en el tema de solución de controversia. Como es sabido, el mecanismo sustancial de solución de controversia del Mercosur, más allá de normas técnicas muy temáticas del Tratado de Asunción, en sí se inicia con el protocolo de Brasilia. El protocolo de Brasilia constituyó, a mi juicio, una fuerte señal de seguridad jurídica, porque cuando se esperaba que estuviera centrado casi exclusivamente el mecanismo de solución de conflictos en la parte diplomático-política, el protocolo de Brasilia incorporó una parte jurisdiccional, digamos, de soluciones de acuerdo de derecho con los tribunales arbitrales y incluso también un aspecto interesante que fue dar acceso a los particulares, a los reclamos, no solo de Estados, sino también particulares, aunque en el caso de los particulares con respecto a algo limitado. Este esquema del protocolo de Brasilia fue completado en parte tiempo después en el protocolo de Europreto, que incorporó un capítulo de participación de un nuevo órgano, que era en aquel momento la Comisión de Comercio del Mercosur, para entender el conflicto vinculado con asuntos de su competencia. Todo este esquema, fundado principalmente en el protocolo de Brasilia, su aplicación en la fase arbitral, en esta última etapa más enérgica, fue muy demorada, prácticamente hasta fines de los años 90. Los primeros convocatorios de los tribunales arbitrales se produjeron cuando un poco el sistema entró en crisis. Habíamos tenido una década de los 90 con un Mercosur muy floreciente. Bueno, allí a fines de los 90 se produjo un problema de modificaciones de las relaciones de tipo de cambio, de moneda, entre otros, alteración de la corriente comercial, y empezaron a surgir los primeros conflictos que fueron sometidos a los tribunales arbitrales. El sistema protocolo de Brasilia fue sustituido por, a partir del principio del 2002, con el protocolo de Olivos. Y acá, en aplicación de un principio que venía del Tratado de Asunción, que fijaba como una de las líneas maestras del Mercosur los principios de gradualidad, flexibilidad y equilibrio, es decir, nada de dar saltos, sino una evolución paulatina, adecuando los órganos, las instituciones a las necesidades del proceso de integración. Digamos que siguiendo estos principios, el protocolo de Olivos en lo sustancial mantuvo la estructura que venía del protocolo de Brasil. Los tribunales arbitrales ad hoc, parte que nos interesa, las dos etapas, la fase diplomática y la si no había solución, una segunda fase jurisdiccional. La novedad sustancial que trajo el protocolo de Olivos fue la creación de este tribunal en cuya sede nos encontramos celebrando el 10º aniversario, es decir, la creación del Tribunal Permanente de Revisión. Fue notorio en este caso, a mi juicio, la influencia que ejerció la finalización de la ronda uruguaya del GATT, la cual surgió
de la Organización Mundial de Comercio. En la ronda de Uruguay del GATT se tendió a dar mayor fortaleza al sistema de solución de controversias a nivel mundial, una judicialización mayor del sistema, con la creación del órgano de operación de la Organización Mundial de Comercio, que a mi juicio se tomó como modelo, incluso tiene la misma funcionamiento, es decir, a este tribunal llegan en vía de recurso las decisiones de tribunales ad hoc, pero exclusivamente para analizar el aspecto de derecho. No podemos entrar a revisar los hechos, que es la misma filosofía del tribunal, del órgano de operación del Mercosur, de la Organización Mundial de Comercio, que ha tenido una actividad muy positiva. Digo, el caso dejó de ser un sistema exclusivamente de los países desarrollados, pasaron países no de las grandes potencias a intervenir en el proceso. Brasil ha sido uno de los países que ha hecho una experiencia más notable en materia de los esquemas de solución de controversias. Y de ahí se tomó la filosofía de nuestra revisión, con una preocupación fundamental que era uniformizar la aplicación del derecho del Mercosur. Y esto a través de dos mecanismos: el recurso de revisión, por el cual pueden llegar aquí en vía de recurso la decisión de los tribunales arbitrales ad hoc, y por otro lado el tema de las opiniones consultivas, que nuestro secretario, el doctor Vasconcelos, ha mencionado ahora, que yo comparto que allí está el futuro de este esquema de solución de conflicto, generar una cultura para la aplicación más asidua del mecanismo de opiniones consultivas. La aplicación que ha tenido el sistema del protocolo de Olivos ha sido relativamente escasa. En definitiva, se volvió un poco a la situación previa a la crisis del fin de los años 90, que los conflictos parecían que quedaban limitados a la esfera política o diplomática sin llegar al tribunal. Es decir, los conflictos o se resuelven en el ámbito del Mercosur, en la vía diplomático-política, o quedarán allí en situación latente. Bueno, ha habido, pasemos ahora específicamente a la situación del Tribunal Permanente del Mecanismo de Solución de Controversias del Mercosur en general. La situación del Mercosur. Los procesos de integración con metas ambiciosas, cuando yo me refiero a metas ambiciosas, aludo a un mecanismo de integración que se propone llegar a algo más allá de una zona libre de comercio. Es decir, una unión aduanera, mercado común, más aún una unión económica. Cuando estos procesos de integración de metas ambiciosas suelen enfrentar un dilema, que es profundizar el proceso o ampliar. Profundizar me refiero al esquema por el cual se pasa de zona libre de comercio y no aduanera a mercado común. Eso es profundizar. La otra alternativa es ampliar el número de miembros. Por ejemplo, en la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea siempre se enfrentó a ese dilema. Bueno, ¿y por qué es un dilema? Porque si se profundiza, se va cada vez más a fondo, se hace más difícil incorporar nuevos miembros porque tienen que cumplir con exigencias cada vez mayores. Entonces dirán, no, ¿qué hacemos? ¿Ampliamos el número de miembros o profundizamos eso? En general, en la Comunidad Europea se obvió esa alternativa y simultáneamente se profundizó el esquema y se amplió el número de miembros, llegando a los 28 que tiene actualmente. Nosotros, en el caso de Menadora, pasamos al Mercosur. Sobre este tema
En la profundización, bueno, quedamos prácticamente en la situación de una unión aduanera completa y perfecta, como suelen llamarlo los analistas, sin haber avanzado sustancialmente más allá. Eso respecto al grado de avance del proceso. Respecto a la ampliación, hubo una tímida incursión en el tema con la admisión de Venezuela, que aún está para perfeccionar su incorporación al proceso, y la incorporación aún más incipiente, más nueva, de la República de Bolivia. Lo que sí hubo en el Mercosur en estos últimos años, por lo menos del 2000 para acá, más que profundización o ampliación, ha habido una ampliación del temario con la relación a aquel objeto original que era lo económico, sustancialmente lo comercial, aspectos políticos, sociales, educativos, culturales, en una agenda prácticamente limitada. Ahora, el hecho novedoso, esto mirado más en general, de estos últimos años, es que han empezado a proliferar, a multiplicarse organismos y foros internacionales en los cuales todos o algunos Estados miembros del Mercosur o asociados al Mercosur participan y que tienen competencias superpuestas cuando no complementarias, de múltiple participación en el multilateral. Ahí tenemos UNASUR, CELAC, ALBA, Alianza del Pacífico, en la cual participan los países asociados al Mercosur. Y, si no más allá del organismo, hablamos de foros internacionales, el G20 o los BRICS, del cual hubo una reunión reciente en Brasil, en el cual participan algunos, en el G20 de algunos países del Mercosur. ¿Qué es esta novedad, esta multiplicación de organismos y de foros que abarcan esas competencias? En el ámbito regional, e incluso más allá de lo regional, contribuye a instaurar un diálogo, a eliminar suspicacias entre los estados, a unir voluntades, lo cual en un mundo globalizado que va a traer cada vez mayores exigencias, no parece un camino ineludible a reformar. Yo recuerdo cuando se creó ALAI, hacemos reuniones para discutir cómo iba a ser que se admitían acuerdos no globales de todos los países, sino de grupos. ¿Se acuerdan de la cárcel parcial? ¿Cómo hacer la convergencia? Había una cláusula en el tratado anterior. Nadie sabía muy bien cómo diablos era posible que pudiéramos, acuerdo de 2, 3, 4 países, al final converger en una cosa, en un país, un proyecto de la integración latinoamericana. Y la verdad es que por estas otras vías es posible que vayamos avanzando y podamos lograr lo que en aquel momento, que yo creo que es imprescindible. Nosotros tenemos que unirnos con los estados con los cuales simpatizamos, con los estados con los cuales no simpatizamos. Pero cuanto antes nos demos cuenta que eso es ineludible, más tiempo habremos ganado para las necesidades que se van a plantear a nivel continental. Las ventajas, entonces, es que todo esto va generando climas ámbitos para una mayor unidad. Los inconvenientes de toda esta multiplicación, desde el punto de vista del Mercosur, desde el punto de vista nuestro, diluye un poco el atractivo que tenía el Mercosur, que venía en parte disminuido por una serie de problemas que hemos tenido. Por lo cual, yo recuerdo cuando Fernando Enrique Cardoso nos recomendaba a todos, señores, cuiden el valor llave del Mercosur. En los años 90 había un valor llave del Mercosur importante, es decir, tenía un atractivo. Bueno, y siempre tenemos que volver a esa recomendación de Fernando Enrique para ver cómo hacemos para reforzar esa
En otro punto, que es el punto de hablar de solución de conflictos o controversias, esta multiplicación de organismos, de foros, trae la posibilidad de que se pueda instaurar lo que se llama en la jerga de toda la gente de derecho internacional privado, el forum shopping, que viene a ser esto, en el cual un Estado agraviado que se siente perjudicado por cualquier motivo entra a elegir el foro más amigable, usando la terminología de la informática, el foro más amigable a donde plantear aquel reclamo. Obviamente nos referimos a la vía política o diplomática, lo cual yo personalmente no soy especialista en derecho internacional privado, claro, no soy del área de derecho internacional público. El tema del forum shopping no me seduce en lo más mínimo. Lo tenemos incluso integrado dentro del protocolo de Olivos con apertura al sistema de la OMC o de otros foros internacionales, cosas que yo espero que en la futura reforma del esquema del protocolo de Olivos ese sea uno de los elementos, porque va al prestigio del propio sistema de migración. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Existen, esto no lo podemos desconocer, serios conflictos en el Mercosur por medidas proteccionistas unilaterales, que son por demás conocidas por lo curioso es que estas diferencias se nos están planteando no en una época de recesión o de depresión, sino a bien al contrario, saliendo de una década de una bonanza económica en la región bastante notable. Claro, parte de esto ha sido arrastre de temas no resueltos adecuadamente en la crisis de fines de los años 90, que han seguido y siguen hasta el día de hoy, en algunos casos. ¿Por qué estas controversias no han desembocado en la puesta en marcha de los procesos arbitrales previstos en el Mercosur, ya sea tribunales arbitrales ad hoc o la actuación de este Tribunal Permanente de Revisión? Es posible que ello se deba a que, por la magnitud y frecuencia de estos conflictos, el sometimiento de tales contiendas a mecanismos arbitrales podría haber puesto en riesgo el propio proceso de integración. Es decir, porque era tan sencillo que para algún Estado si me van a estar dando decisiones obligatorias en estos temas, ya cuestionaba la propia presencia existencial. Entonces, por eso decía yo al principio que nosotros, los árbitros de este tribunal, no hemos mordido a nadie, pero estaba el temor de que pudiéramos morder, entre comillas, jurídicamente, es decir, que si llegaban controles acá en temas muy sensibles para los Estados miembros del Mercosur, habríamos mordido en el sentido de haber incluso perjudicado. Creo que ahí quizás se prefirió dejar los conflictos en el ámbito político y diplomático posible. Además, había un cierto predominio de las soluciones políticas frente a las soluciones estrictamente políticas. Bueno, ¿y el futuro? ¿Qué futuro? Yo, ya que no estoy haciendo un cuadro demasiado, yo creo que va a salir de las cosas en forma favorable. Además, ver qué herramientas ponemos para que así sea. Como ustedes saben, uno de los padres fundadores de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, fue Jean Monnet, famoso ingeniero francés, un papel protagonista. Jean Monnet inició sus empujes para crear un primer proceso de integración fuerte en Europa con la integración política. Fracasó. Después intentó la integración en el plano militar o de defensa, también fracasó. Por último, intentó en la parte económica, comercial. Bueno, allí sí
se concretó y marchó adelante. Al término de su carrera, con el fenómeno de integración comercial ya prosperando, alguien le preguntó a Jean Monnet: dígame una cosa, si usted tuviera que empezar de nuevo, ¿por dónde empezaría? Con ese esquema. No dudó un instante, por lo cultural. Ni por lo militar, ni por lo comercial, ni por la defensa, ni por lo cultural. Y tenía razón. Y lo cultural, ojo, en el sentido antropológico, es decir, cultural como hábitos, costumbres, estilos de modalidades generales en la gente, y a varios niveles, ¿no? En los pueblos, que los pueblos confíen más en las instituciones que en las personas. Recuerdo acá el trabajo de Jorge en los primeros números de la revista de la Secretaría, que adhiero a la propaganda que hizo nuestro secretario. Es un instrumento muy válido el Tribunal Permanente de la Revisión, y gracias a la labor del doctor Vasconcelos, que le mandó a la... Bueno, decíamos un artículo del doctor Jorge Fontola, mostraba como uno de los males en el continente, en general Latinoamérica, el presidencialismo imperial, que yo creo que está un poco en algunos de los problemas que estamos atravesando en esta materia, ¿no? No tenemos una cultura en la región de las instituciones a favor de las instituciones y de los liderazgos. Se da un caso muy curioso. Se hacen encuestas, creo que en Uruguay, creo que en otros países de América Latina lo mismo, en la cual se le pregunta a la gente qué opina del gobierno actual, y por otro lado qué opina del presidente, y suelen dar diferencias bastante apreciables. Entonces, ¿cómo puede ser? Tendría que ser lo mismo, el gobierno y el presidente, porque la institución, no, yo el gobierno opino una cosa y el presidente opina otra cosa. Es decir, un fenómeno bastante curioso. Eso denota lo correcto de la apreciación de Jorge sobre el tema del arrastre de esa cosa personalista que tenemos. En los estados tenemos que hacer una cultura de cooperación más que de competición o confrontación, tanto dentro de la región como fuera de ella. Es decir, vamos a afrontar la necesidad de procesos de integrarnos con el cambio de tal magnitud como lo que se está atravesando ahora, de llegar a procesos. Se habla de las mega uniones ahora, la transatlántico, la transpacífico. Vaya si nosotros tenemos que salir de nuestra pequeña cosa que, a pesar de la dimensión del Mercosur, frente a estos, el problema del desarrollo asiático y de China, con una proyección mucho mayor. Una cultura que ponga en mira más que la ventaja que cada Estado puede sacar al proceso de integración, no, lo que cada Estado le aporta al proceso de integración. Como en términos de... Y en definitiva una cultura en los Estados que se asuma por los gobiernos, tomando como un hecho normal que la integración no solo apareja beneficios para los Estados partes, sino también costos, que los costos hay que asumir. Bueno, eso es todo. Más de la pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Gaño. Me gustaría abrir un espacio para preguntas, a ver si alguien tendría alguna pregunta hacer para que podamos como empezar un debate acá quizás. Pero antes, cuando usted dijo que la revista es una iniciativa mía y todo, yo
tengo que decir que yo tengo que compartir esta revista no solo con los árbitros del tribunal, pero también con todos los funcionarios del tribunal. O sea, cada uno de ellos... La secretaría. Sí. O sea, que Manuel, Natasha, Renata, Maide, Ruth, Wilson, Rodney, todos están muy... Hasta los polis están ahí todos muy integrados y participando de nuestras iniciativas. Y eso yo creo que es muy importante de remarcar y compartir con todos en este momento. Porque para que no nos centremos la figura de la secretaría en una persona, sino en un equipo. No. Es solo para confusión. Bueno, pero entonces, ¿alguien gustaría de hacer una pregunta? Bueno, yo puedo entonces empezar haciendo una pregunta. La cuestión de... Una de las críticas, y yo creo que acá estamos en un ambiente académico, pero y podemos como pensar un poco la institucionalidad del Mercosur y todo. Una de las críticas que se hace al sistema de solución de controversias del Mercosur o al Mercosur es que en el Mercosur las cosas se solucionan mucho en lo político y no se lleva al derecho. Y una de las críticas, o sea, que yo hago en este pensamiento, o sea, una respuesta a estos críticos que yo siempre doy, es que en realidad nosotros no podemos apartar el derecho de la política de esta forma tan estricta, porque al final son la misma cosa, son expresiones de lo mismo. Porque la política está en el momento de la formación de la norma y en el Mercosur, y yo creo que en el derecho internacional eso es algo que está muy marcado, muy remarcado, y en una institución, en una organización internacional como la nuestra, intergubernamental, pero quizás el ejemplo de organización internacional intergubernamental más grande que existe hoy, uno de los grandes ejemplos es el Mercosur. Esta actuación de la política en la formación del derecho, sino también en la forma que se aplica este derecho, es muy marcada. Y más que eso, o sea, entonces me gustaría escuchar un poco cómo usted mira a estos críticos, a estas personas que ven a nuestro proceso de esta forma, incluso porque cuando nosotros miramos al protocolo de Olivos, y yo siempre como contesto a estos críticos y digo, pero todo se soluciona con la política. Y yo digo, bueno, si ustedes se fijan en el protocolo de Olivos, la primera fase de solución de controversias que está establecida en el protocolo de Olivos son las negociaciones directas entre los estados. Y esta es una fase que no puede ser saltada, o sea, un estado no la puede saltar, y eso está expreso en el protocolo, no la puede saltar e ingresar directamente al tribunal o al sistema ad hoc con una controversia. Hay las negociaciones directas entre los estados, eso es una fase imprescindible del proceso de solución de controversias. Y a mí me parece que lo que los estados hacen al buscar soluciones para sus controversias en el contexto político, si nosotros miramos el cumplimiento de tratados, yo digo, es verdad, no acceden al sistema de solución de controversias del Mercosur en su competencia contenciosa. Eso es verdad, pero no es verdad que no cumplen a los tratados del Mercosur, al marco del Mercosur y a lo establecido en el protocolo de Olivos. Entonces me gustaría escuchar de usted un poco esta dinámica entre política y derecho y cómo usted ve a esta situación, esta cuestión. Bueno, aquí hay un tema bastante crucial dentro del Mercosur, y es un tema de sensibilidades, ¿no? Una de las características notorias del Mercosur, porque así se nos dio, es las asimetrías. Es decir, los países grandes y los países pequeños. Eso en el plano político tiene efectos muy claros. Los países grandes tienen mucho mayor capacidad de negociación y de obtener resultados favorables en el plano político que los países pequeños. Entonces, es obvio que las soluciones de acuerdo a derecho
es un tema de especial interés, ahora hablo no como miembro del Tribunal Arbitral, sino como uruguayo. Nosotros quizás el más pequeño del Mercosur. Y nosotros tenemos, y Uruguay tiene, Paraguay posiblemente también lo tenga por razones similares a Uruguay, una sensibilidad y no está plenamente justificada. Porque si hay medidas unilaterales, si hablamos al campo político, yo qué sé, me toman una medida unilateral, ¿qué puedo hacer? Represalia. Represalia. Una cosa es una relación entre Brasil y Argentina, a vía de ejemplo. Otra cosa es la relación de Uruguay con Argentina. Si fuéramos a poner Uruguay con Brasil. Es decir, los pequeños frente a los grandes no tienen margen de maniobra. Entonces, a Uruguay, creo que a Paraguay también, no estamos hablando de supranacionalidad ni de ninguna cosa de eso. Estamos hablando del esquema intergubernamental. Pero a los países pequeños en el proceso de integración es obvio que no es lo mismo las soluciones políticas que las soluciones jurídicas, por razones, digamos, obvias. Es decir, a veces dice, el derecho es el escudo de los débiles. Y sí, porque obliga a todos, grandes y pequeños, a ajustarse en la actuación a determinadas metas, a determinados procedimientos, a determinados compromisos. Si lo dejamos librado a los políticos, ahí entra a valer el poder. Y los pequeños pierden. El sistema, la póliza de seguro de estos países. O Ah, sea, no, para los países pequeños, y acabo de hablar, el caso de Uruguay, Paraguay, vaya si importará que el proceso sea un proceso afirmable. Por supuesto. ¿Por qué? Porque las herramientas no son las mismas. Cuando si hay medidas unilaterales que a mí me cierran las fronteras, ¿qué voy a Uruguay? ¿Qué va a hacer contra la represión? Por ejemplo, con los dos vecinos, con la Brasil, represalia, ¿qué represalia? No puede, no tiene dimensión. Si toma represalia con Brasil ni se entera, porque somos ínfimos a la hora. Ni se enteran de que estamos tomando represalia. Es decir, digamos, no quiero seguir abundando en cosas que son obvias, no parece que sea discutible. Y de ahí que tengamos un especial interés en salir un poco del impasse y ir a las soluciones de carácter jurídico, que últimamente han quedado, quizás por esa razón que puede ser muy justificada, porque es tan sensible para algunos estados partes los temas que no da para llevarlos a la vía de soluciones jurídicas estrictas, porque eso comprometería la suerte del proceso en su conjunto. Bueno, entonces, esperemos salir de esa situación. No sé si. ¿Hay alguna? Sí. Sí. Profesor, permítame. Sí. Cuando usted recordó a Jean Monnet, me hizo recordar también de los inicios, de cómo el general de Gaulle estaba como jefe de Estado de Francia y Konrad Adenauer era jefe de Estado de Alemania en aquellos días, después de la Segunda Guerra Mundial. Ambos fueron a misa, cuenta la leyenda, me lo contó el doctor Hidalgo Burgos, a misa temprano antes de conversar las conversaciones, a fin de que el espíritu cristiano de Europa y el espíritu de civilización iluminara sus conversaciones y así, digamos, arrancó el proceso de la unidad europea. En segundo lugar, quiero significarle, sobre muchas voces dicen de que el proceso de unidad latinoamericana y particularmente Mercosur va a llevar mucho tiempo. Si no hay que pensar en Europa, lleva 50 años, esto es un proceso lento. Yo particularmente creo que el proceso que estamos viviendo es muy acelerado. Vivimos por momentos de cambio. ¿Quién va a recordar de que hace, los que estamos canas, hemos visto a China? ¿Se acuerdan la guerra de Vietnam? Hemos visto cuando éramos adolescentes, yo estaba en Santiago, y sin embargo hoy día es el país más poderoso de la Tierra y desaparecieron esas ideas que teníamos en la juventud, etc. Estamos en un momento de cambio y mi pregunta es esta, profesor. ¿Usted considera que tenemos que acelerar? No podemos esperar 50 años con los europeos para que el Mercosur avance más todavía. Es cuestión, digamos, de pocos años.
Esa es mi idea, profesor. ¿Qué usted piensa al respecto? Bueno, Sobre la velocidad. Yo creo que me hizo una referencia a un proceso de carácter religioso, está bien, en el caso europeo, una muy marcada en los padres fundadores. Creo que hay procesos de beatificación, por lo menos de tres, que tuvieron un papel protagónico. Digo, ya el ministro de Relaciones Exteriores francés, Robert Schuman, de Alcides de Gasperi, y creo que Konrad Adenauer también. Digo, obvio que el tema europeo fue muy marcado por una... los que jugaron un rol protagónico era la gente de una formación cristiana muy fuerte, ¿no? Eso es cierto. Los cambios que se vienen, un poco lo que yo decía, que tenemos incluso que acostumbrarnos a simpatizar con lo que no nos resulta simpático, es porque hay un mundo que está cambiando a una velocidad impresionante. El cambio más grande que se puede haber registrado en los últimos siglos se está dando ahora con la vuelta, que en realidad no es una novedad. A nosotros nos sorprende porque a China no la considerábamos, pero China fue hasta el siglo XVIII una potencia. Después, por una serie de circunstancias, y ahora simplemente China vuelve a ocupar el rol que tuvo una cultura milenaria. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para ese escenario que se nos va a dar. Nosotros estábamos, por decirlo de alguna manera, periferia del centro. Cuando el centro fue Europa, después pasó a ser Estados Unidos. Ahora, si se da los pronósticos que hacen algunos politólogos de que no sé cuántas, no muchas décadas, el centro de la verdad se traslada a China, es las antípodas. Nosotros, el lugar más lejano. Bueno, y esa realidad es una realidad que acá la tenemos que tener en cuenta, ¿no? Porque cambia el papel nuestro, el papel de América Latina, es decir, no sé. Tenemos, y yo hay de inevitable que tenemos que unirnos mucho más de lo que somos ahora, pero mucho más. No sé si con América del Norte, después con Europa, todo por etapas. Yo creo en la teoría de los círculos concéntricos. Empezamos con la gente del núcleo humano, como somos nosotros la cosa. Después nos